acá. El documento 3, pues para que no estemos conectados hasta las 5 de la tarde, por supuesto, porque sería la cosa más aburridora a todos, lo van a trabajar autónomamente, listo, va a ser un taller, que me imagino que ya vieron, supremamente sencillo, leer el documento 3, hacer una especie de resumen, ensayo, y si quieren complementarlo con alguna información adicional que investiguen, pues genial que puedan hacer eso. Listo, muchachos. Entonces, hablemos de ese documento 2 que habla sobre los problemas éticos, ¿sí? Entonces vamos a entrar a hablar de los problemas éticos pues desde el punto de vista empresarial, desde el negocio. Ahí al principio el documento pues nos cuenta sobre algunas consecuencias cuando se realizan ciertas actividades, o todas las actividades finalmente tienen algunas consecuencias, unas positivas y otras no tanto, pues cuando hay esa relación entre los seres humanos, entre individuos, ¿sí? Cuando hay esa relación entre los individuos, pues hay unas consecuencias de esa actuación que nosotros tenemos frente a esa interacción con el otro. Y obviamente desde el tema o desde el punto de vista profesional, todos, absolutamente todos, y en el nivel profesional en que nos encontremos, cualquiera que sea, desde bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, doctorado, magíster, lo que sea, como profesionales, de hecho, como seres humanos, como profesionales, pues estamos obligados, por así decirlo, a tener unos códigos de conducta y unos códigos de ética profesionales. ¿Listo? Así como hablábamos de el juramento hipocrático, ese es el código de ética de los médicos, pues así existe el código de ética. No todos tienen un nombre tan rimbombante como el de los médicos, pero todos tenemos que actuar en el marco de ese código de ética. Entonces hablemos de esos problemas éticos más comunes, por así decirlo, y que claramente nuestro país no sufre de ninguno de ellos, ¿sí o qué? Entonces conversemos del primero, y ese es el abuso de poder, ¿sí? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me explica a qué hace referencia el documento cuando habla del abuso de poder? Y podemos ir dando ejemplos para que avancemos rápidamente en cada uno de ellos. Abuso de poder. No, esta gente como que a esta hora está más dormida que a las 7 de la mañana. Profe, Dámelo. y yo pienso que en ese primer punto o en ese primer ejemplo que da el texto, pues no, la misma palabra lo dice, o sea, el abuso de poder es como, ¿Como el no abuso de sé, poder o qué? sí, no, pues es aprovecharse de cierto, digámoslo, responsabilidad o nivel se me va la palabra, como de ¿De la cierto, posición? eso sí, es cierta posición pues que maneja tal persona para hacer sentir a la otra mal o hacerse sentir o simplemente por darse pues a conocer delante de otras, ¿sí me voy a entender? Sí, es Sí. como el abuso de poder y pasa muy Ajá. seguido, por ejemplo, es muy normal, por ejemplo, en una empresa donde saquen a un supervisor o a un coordinador de cierta cosa, pero directamente de los inferiores, pues por decir así, ¿cierto? Y esa persona, que es esta frase muy común, se le subió los humos o se le subió el puesto a la cabeza. Entonces, son como cositas pues que en realidad pasan muy seguido en ámbitos de la empresa, pues cuando la persona no sabe cómo manejar cierta humildad, pues por decirlo así. Ok, entonces aquí hay algo interesante que Jason nos acaba de poner en punta y me gusta, es porque vamos generando una conversación interesante, porque aquí ya estamos involucrando un código de ética que es el abuso de poder, ¿cierto? Pues uno de los problemas éticos, o de los más comunes de hecho, pero en nuestro país eso no pasa, o sea, en ninguna entidad pública o privada pasa eso. Pero también estamos hablando de la moral, de la parte comportamental del ser humano, o sea, de la humildad, que es uno de los, digamos, valores de la moral,
y que se refleja o se pierde cuando la persona empieza a tener ciertos cargos o ciertos rangos. ¿Alguien más para poder redondear esta idea? ¿O estamos de acuerdo con Jason o tiene otro ejemplo? ¿O nos quiere aportar algo adicional o diferente? Y no me digan que me va a tocar como en las escuelas, pues empezar a nombrarlos uno por uno, a decir este va a ser evaluación del ser, para que participen, muchachos. La idea es que participemos, pues todos, no estamos en el aula de clase, pero virtualmente sí lo estamos. Entonces, quiero escucharlos. O sea que lo único que vino fue Jason. Valentina. Revés, me parece pues acertado lo que dice el compañero, porque muchas veces es como que, no o sea, parece chiste, pero es lo que muchas veces pasa cuando, por ejemplo, un jefe se va de vacaciones y deja al otro a cargo, o comienza como a mandar, como a querer montársele uno encima. Hacen, por ejemplo, también mucha referencia cuando los jefes, o sea, a mí me parece que nunca un jefe debe decir que como yo soy jefe y yo ya estudié y trabajé todo lo que tenía que trabajar, entonces ustedes trabajan para mí y yo me quedo descansando en mi casa. Digo que eso es, digo que para mí un jefe debería ser más como cosa de un líder, ¿no? Como impulsar a los trabajadores, no que porque entonces voy y los refriego a ustedes en la cara que yo duermo mientras ustedes trabajan para mí. A mí eso me parece como... Ok, vale, Valentina, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que aportar o avanzamos hacia la siguiente, pero quiero hacer una reflexión antes con ese abuso de poder. ¿Alguien más? O continuamos. Bueno, gracias, Valentina y Jason, por aportar. Profe, Contanos, Manuel. profe, sí me parece muy bien lo que dijo la compañera de que un líder no es como, perdón, que el jefe debe ser más que es como un líder, que nos esté guiando y llevando, ya que él igual sabe, pero que tampoco se deje llevar por su puesto. Puede que él sea el patrón y todo, pero él sin nosotros no es nada y nosotros sin él tampoco. Ok, Manuel, muchas gracias. Uberney nos levantó la mano. Profe, qué pena. Es que sería, pues en este caso con del jefe, o sea, sería como actuar con humildad sin perder su posición, pues, sin dejar de lado que él es responsable de cierta área, ¿cierto? Pero el hecho de que sea responsable de esa área no quiere decir que pueda pisotear a las demás personas. Es algo como que manejar la humildad, pero sin perder su rango o su posición. Ok, listo, Jason, gracias. Uberney, que has levantado la mano. Pero es que ahí es lo mismo que... Espérame, Mauro, qué pena. Uberney nos había levantado la mano y ya te dejo. Listo, dale, Uberney. Robert, no es tanto como cuando uno es líder y decir hagan, sino como decir muchachos hagamos, muchachos saquemos esto adelante, o no es como decir muchachos saquen ustedes esto adelante, yo simplemente les estoy dando la orden, haga esto, no, sino decir muchachos venga hagamos, partamos de aquí todos juntos a hacer lo que hay que hacer, para así, ahí es donde voy yo a lo de abuso de poder, que no es tanto como uno decir a la persona tenés que hacer, sino venga hagamos. Ok, que ahí sí se demostraría un verdadero liderazgo. Gracias, Uberney. Mauro, ahora sí, te escuchamos. Pero yo hablo en la parte de que el compañero dice que iba a decir Kylo Moore que no es que tenés que hacer esto, sino que yo también voy a meter las manos al fuego para que este proyecto funcione y pueda salir adelante. No todo es responsabilidad del trabajador, sino usted también como jefe, líder, patrón, ayudarle también a su empresa para que salga adelante. Ok, Mauro, muchas gracias. Bueno, muy interesante el planteamiento que todos, y que creo que todos están como en la misma línea, ¿cierto? Pero estamos olvidando algo muy interesante y es que en el concepto del abuso de poder no es solamente porque yo sea el jefe y de órdenes, sino porque cuando yo le doy esas órdenes quiero favorecer a un tercero, ¿sí me hago entender? Entonces aprovecho mi posición, mi lugar en la empresa, hablemoslo en el nivel empresarial, aprovecho mi posición en el nivel que esté en la empresa para poder favorecer a un tercero, porque sí es claro lo que ustedes están diciendo en el sentido de que no debe ser un jefe, no, sino un líder, debe orientar y debe también ponerse la camiseta y entrar con...
eso es clarísimo, pero el abuso de poder no es solamente porque yo constantemente les esté dando órdenes, porque finalmente es mi trabajo. Si yo soy el líder, pues yo soy el que debe orientar y guiar, ¿cierto? Y de alguna manera esa orientación, esa guía, pues es decir, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer sinergia, tenemos que mover las cajas, tenemos que cargar el vehículo, tenemos que descargarlo, o sea, lo que sea que esté pasando o las que sean las funciones. Pero la situación de abuso de poder y que tiene unas implicaciones éticas es que, por ejemplo, yo le estoy diciendo todo el tiempo, Uberney, Mauro, ustedes descargan este camión y a los 10 minutos ustedes descargan este otro vehículo, ustedes cargan porque yo estoy favoreciendo a Valentina porque Valentina es mi ahijada política o lo que sea. Entonces ahí es donde existe el verdadero abuso de poder. Ojo, y tenemos que tener algo muy claro, chicos, chicas, es que ese abuso de poder no solamente o sea, digamos que en nuestra concepción siempre es abuso de poder, es que es el presidente, el vicepresidente de la compañía, no estoy hablando de política, de la compañía, no, es que es el jefe de patio, el jefe de producción, no, el abuso de poder no tiene rango, no tiene jerarquía, porque es que el abuso de poder y la falta o la implicación o el problema ético en cualquier rango, tan es así que hay ejemplos que yo llego a hacer una fila a un banco o a un hospital o a una clínica, donde sea, y el celador deja pasar a personas a conveniencia. Y él no es el presidente, ni el vicepresidente, ni... Es la persona que nos ayuda y obviamente es uno de los roles, yo siempre he dicho, aseo y celaduría son de los roles más importantes en cualquier compañía, pero hay un abuso de poder. Yo soy el celador, entonces yo, mire, esta señorita tan bonita, yo la voy a dejar pasar. Ahí hay un abuso de poder. Estoy favoreciéndola a ella por encima de la señora de 60, 70 años que está haciendo la fila desde hace 2, 3 horas. ¿Sí me hago entender? O sea, para que tengamos claridad en dos cosas. Primero, que el abuso de poder no es solamente en el jefe como tal, y tampoco en la persona que está impartiendo las órdenes por impartirlas, sino que está favoreciendo a otra persona. Eso, por eso digo, eso no pasa en Colombia, aquí no hay favoritismos de nada, aquí no favorecemos una contratación, no favorecemos nada, o sea, eso es mentira acá en el país. ¿Sí quedamos claros entonces con el concepto de abuso de poder? Sí, señor. Listo, vámonos con conflicto de intereses. ¿Quién me habla sobre conflicto de intereses? Ay, bendito sea Jesús. Valentina. Hay muchos, de todos los colores y de todos los estilos. Están los familiares, los políticos, los de empresas. Pero, sí, pero ¿a qué hace referencia el término conflicto de intereses? Es como... ¿Cuándo se presenta un conflicto de intereses? Explícanoslo en tus palabras, Valentina. En mis palabras es como si yo quiero algo y yo sé que otro grupo de personas también quieren lo mismo, entonces, pues en mi concepto, yo me voy a ir como, voy a generar polémica y me voy a ir como en contra del otro grupito y voy como a tratar a meterle cizaña a los demás como para ganar como... Bueno, creo que te entendí más o menos lo que nos querías decir. Es que se te está entrecortando la llamada. Bueno, ¿alguien más? Profe, pues digo yo que conflicto de interés, pues lo voy a hablar a nivel familiar o en el hogar. Por ejemplo, cuando más de uno de nosotros era pequeño, hacía algo y sabía uno que si usted decía que era usted, iba a llevar. Entonces uno más de una vez metía al hermano, o no, fue él. Crea un conflicto de interés, cosa que él no se viera afectado. Pues digo yo que es algo más o menos así. Bueno, sí, pues, tiene algo de verdadero, de Burney, sí, claro que sí. ¿Alguien más? Profe, para mí un conflicto de intereses es cuando dos, tres, cuatro, varias personas dentro de un mismo campo, cada uno tiene un concepto diferente y quiere algo diferente, ¿cierto? En una compañía, en una familia, en una empresa, prima el bien común. Y si el bien común prima, todo está perfecto, pero cuando los intereses de cada persona, de cada individuo,
generan problema, ahí es cuando yo digo, tengo un conflicto de intereses porque cada uno tira para su mismo lado, es decir, no remamos en el mismo barco, sino que cada uno tiene un interés particular y solamente le importa ese interés de él. Ahí eso es un conflicto de intereses. Es cuando no pensamos en un bien común, sino en el bien mío y cada uno tiene una forma diferente de ver lo que necesita y solamente le interesa lo que necesita. Ok, Natalia, gracias. Sí, ya más o menos va en esa línea y ya les amplío la información. Quiero escucharlos a ustedes primero. Cristian. Yo lo relaciono literalmente con familia, ¿sí? Ok. Si hay familia de por medio, hay conflicto de intereses. No sé, pongo un ejemplo gracioso. Para mí, Betty la Fea fue una obra maestra desde muchos aspectos. Totalmente, Y lo veo totalmente. ahí, ¿sí? El conflicto de intereses, porque una cosa es el negocio y otra cosa es la familia, ¿sí? Al haber un conflicto de intereses, en este caso, pues lo que pasaba con Marcela y con Armando, ¿es la empresa o es mi relación interpersonal con ella? Entonces, al haber un conflicto de intereses, si tengo que despedir a Marcela, lo haría. Siendo accionista y siendo Exacto, mi siendo novia y accionistas, lo que sea. exactamente. Entonces hay un conflicto de intereses y se pone como sobre la mesa bueno, ¿esto es un negocio o en realidad prima la relación interpersonal? Entonces, por eso digo que el conflicto de intereses debe de existir un familiar o como una consanguinidad ahí para que exista ese tipo de cosas. Pienso también en los políticos, ¿sí? Si contratan con la cuñada que hace parte del mismo partido político, pues se supone que no se puede hacer, pero igual se hace. Perdón, en Colombia no se hace, lo siento. En Colombia no pasa eso, Cristian. Sí, no, perdón. Acá no pasa eso. Ok, Cristian, muchas gracias. Alguien más, de hecho, voy a decir algo que dijo Cristian y que realmente sí, muchachos, Betty la Fea es una obra maestra desde la administración, es una obra maestra. O sea, la persona que escribió eso o las personas que escribieron eso lo hicieron no solamente pensando en divertir y entretener, porque yo creo que yo me la vi en esa época, hace 20 años creo que fue que salió, 25, pero no con el nivel de conciencia ni madurez que tengo ahora. Me la volví a ver y ustedes no se imaginan la cantidad de temas interesantes que salieron desde lo profesional para mí a partir de Betty la Fea. O sea, realmente sí es un super caso de éxito. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Chicos, chicas, ¿alguien más? ¿O ampliamos la información alrededor del conflicto de intereses? Ok. En este punto del conflicto de intereses, siempre se busca favorecer una parte, por supuesto, que es algo de lo que nos decía Natalia, Werney, Cristian, bueno, Valentina, todos, Jason, favorecer una parte. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente es querer, como lo decíamos, hacerle la zancadilla, porque no es a través de esa zancadilla directa, sino es buscar la manera de persuadir bajo algunos mecanismos no tan legales, cómo favorecerme. Vuelvo al ejemplo que nos colocaba Cristian, por ejemplo, Marcela Valencia, que era accionista de la compañía, se aprovechaba de que era accionista, también se aprovechaba de las emociones para lograr de alguna manera sus intereses particulares. Si lo llevamos a otro plano, pues un poco más surrealista, porque en nuestro país no pasa, es cuando emitimos esas normas, esos decretos, cuando nosotros ciertas personas emiten unas normas o unos decretos para favorecerse, para favorecer grandes empresas, para seguirse enriqueciendo. Eso es el conflicto de intereses, ¿sí? Cuando está relacionado directamente con la familia, es el siguiente concepto que está en el documento, que es el nepotismo, ¿sí? Cuando queremos favorecer o contratar o lo que sea directamente con la familia, tiene otro nombre y es el nepotismo, porque el conflicto de intereses no solamente es hacia la familia como tal. Por ejemplo, yo soy una empresa de logística de transporte, ¿sí? Y resulta que el grupo, no sé,
Arroz Diana necesita una empresa que le transporte su mercancía y el contrato son 1.000 millones de pesos, una cantidad de dinero mensual. Entonces Arroz Diana, yo no soy de la familia de ellos, ni mucho menos, soy un contratista como cualquier otro y pasamos una licitación, somos 5 personas en la licitación y ellos me dicen, bueno, listo, vamos a pasar la licitación, pero necesitamos que ustedes la ganen, o queremos que ustedes la ganen. ¿Cómo hacemos para que ustedes la ganen? Entonces yo les digo, vea, yo tengo una flota de camiones de tanto, tengo estos profesionales en logística, en estas áreas, yo necesito que los requisitos que ustedes exijan dentro de esa licitación solo me favorezcan a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí hay un conflicto de interés. Entonces Arroz Diana saca la licitación y dice, vamos a licitar, vamos a ver la licitación para la empresa de transportes que cumpla con los siguientes requisitos. Y son los requisitos míos. Ahí hay un conflicto de intereses porque las otras 4 empresas que están compitiendo pueden decir, hijo de pucha, a mí me falta el jefe de bodega, no tengo ese cargo. Tengo el ingeniero, tengo los otros cargos, tengo la secretaria, tengo la flota de camiones, pero no tengo el jefe de bodega. Ese requisito no lo cumplo. Pero resulta que es que esos requisitos fueron acomodados para que una persona o un sector se ganara esa licitación. A eso hace referencia el conflicto de intereses. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Chicas. Sí, profe. Listo, hablemos de nepotismo. ¿Quién me da una idea ahí del documento que leyeron sobre el nepotismo? ¿Qué entendieron, pues, mejor dicho? Y es muy sencillo. La palabra es rimbombante, fea, y de pronto no es que la habíamos escuchado, pero el concepto es muy sencillo. O no se leyeron el documento. Estoy es como leyéndome que no se leyeron el documento. Yo tengo más como una pregunta. Contámelo. ¿Se hace referencia estrictamente a familia o se aplicaría para simpatizantes? En este Amigos, sí, también. Hace referencia a familiares o amigos. O sea, que eso aplicaría a los partidos políticos. De eso sufrimos diariamente, Cristian, claro que sí. Entonces, chicos y chicas, el nepotismo pues hace referencia a ese reclutamiento o adjudicación de contratos o demás a miembros de una misma familia o pues de su grupo de amigos más cercanos. Valentina, levantaste la mano, contanos. Valentina. No sé si lo entendí bien. Ajá. Pero sería algo así como, por ejemplo, la Vicky Dávila que tiene de suegro Uribe. O sea, a la tipa le encanta estar como echándole sátira a todo el mundo y a todos los partidos políticos, pero cuando se trata de Uribe, ella como que le hace el bonito, porque él es el suegro. Pues no sé si lo entendí así. Ese es el conflicto de intereses, ¿sí? El conflicto de intereses sí está ahí, porque ella aprovecha como su imagen pública. No me quiero meter en temas políticos tan directamente porque la clase se está grabando, pero digamos que cuando alguien en un cargo así, que yo soy una persona que tiene un poder de comunicación, de comunicarme como lo tiene ella, se aprovecha, eso es un conflicto de intereses, para hacer quedar bien o favorecer a ciertas personas que son de sus afectos, de su familia o lo que sea, ¿cierto? En el conflicto de intereses. En el nepotismo es darle contratos directamente, ¿sí? O cargos, puestos públicos o privados, porque también en el sector privado se ve, aunque en el sector privado pues no es tan común, es más en el sector público, a mi familia o a mis amigos, favoreciéndolos a ellos, ¿sí? No sé si te di claridad, Valentina, o te confundí más. Espero que te haya dado. O sea, es como lo que llamamos como las palancas, ¿no? Si yo tengo... Básicamente, exactamente, básicamente, sí, a eso hace referencia. Yo tengo un hermano, un sobrino que no sirve para nada, pues más sin embargo sé que necesita el trabajo y aún así lo voy a meter porque es mi sobrino y le voy a dar palanca. Exactamente, claramente digamos que puede ser eso. Uberney. Profe, pues también digo yo pues que cuando lo de la pandemia voy a Duque pues que supuestamente él no quiso cerrar el aeropuerto porque ahí trabajan familiares de él.
me supongo que ahí también aplicaría. Conflicto de intereses, claramente. La hermana de Iván Duque es la presidenta de Avianca, entonces no podía cerrar el aeropuerto porque obviamente se iba a ver afectado el negocio de su hermana. Conflicto de intereses, conflicto de intereses. Ojo, el conflicto de intereses sucede cuando yo favorezco a un grupo de personas o a una persona. En el nepotismo es cuando yo tengo el poder de contratar, yo como empresa, como institución del Estado, contrato a mi familia. De hecho, se supone que en nuestro país eso es ilegal, ¿cierto? Es ilegal que yo me suba a un cargo público y empiece a contratar a toda mi familia. Eso es ilegal. Pero bueno, a menos que sea por meritocracia, que es otro tema diferente. Ese es el nepotismo. Entonces, para que entendamos la diferencia entre el conflicto de intereses y nepotismo. Hola, Natalie. Profe, entonces el nepotismo es lo que pasa, por ejemplo, en elecciones los concejales, ellos tienen cierto tipo de, cuando son elegidos, ellos tienen una participación política de ciertos cargos. Por ejemplo, les dicen, si usted va a ser concejal, usted tiene derecho a tantos puestos, ¿cierto? Pero se supone que esos puestos son para la comunidad. En un municipio pueden llegar a haber 50, 60, 70 concejales. Y no, 30, de candidatos de candidatos, ok. De candidatos los que quepan, sí. Entonces ellos lo que hacen es que primero, pues para las elecciones, ellos hacen un nepotismo, reclutan a toda su familia. Y luego cuando ya ellos quedan, tendrían que darle esos cargos a personas X, a personal público, pero ellos lo hacen con sus familias. Empiezan, digamos, yo trabajé algún tiempo en la alcaldía de Itagüí y empiezan como con las personas más lejanas de su familia, pues para que no se note mucho, y luego con personas, pues con personas de la, no sé cómo se dice, la primera línea familiar, los hermanos, los primos, eso sería un nepotismo. Ajá, exactamente, ese es el nepotismo. Valentina. Profe, esto solamente aplica como en el tema político, porque ¿en qué más casos haría eso? Porque si yo supongamos que yo tengo una empresa, no muy importante, pero es una empresa, y yo sé que alguno de mis familiares estudió y tiene cómo, y me vuelvo la palanca de él, sigue siendo ilegal, si yo quiero volver mi empresa familiar, o solamente pasa en la política. No en la política, o sea, no, el término no es en la política como lo decimos, es en los cargos públicos, en el heraldo público. O sea, porque un tema es la política y hacer política, y otro tema es cargos públicos. Por ejemplo, hay cargos públicos que no tienen nada que ver con política. Por ejemplo, yo me presento, sí, pues abrieron a concurso, voy a inventar, abrieron a concurso la Dirección Nacional de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Yo me presenté, no fue un cargo político, yo, Jairo Sandoval, me presenté, gané ese concurso porque tengo los estudios, porque pasé el examen, porque cumplo los requisitos en un mundo ideal, ¿no? Y pasé y ahora soy el secretario nacional de las tecnologías de información y comunicación. Pero yo, Jairo Sandoval, me aprovecho que estoy en un cargo público para que entonces en todo el gabinete de la Secretaría o del Ministerio de las TIC esté trabajando mi familia. ¿Sí me hago entender? No es solo político. En el sector privado no aplica. Lo vemos desde Betty la Fea, lo vemos pero porque es una empresa familiar y porque eres tú quien eres el dueño y señor de tu empresa y tú decides qué personas entran a trabajar. De hecho, muchas empresas familiares y las grandes empresas en Colombia empezaron a crearse así, porque yo era el dueño del capital, entonces empecé a hacer capital con mi hermano, entonces yo era el que cortaba y mi hermano era el que pegaba, entonces mi hermano tenía la esposa y no estaba haciendo nada, entonces la esposa de mi hermano era la que cosía, y resulta que la esposa de mi hermano tenía una mejor amiga que quedó sin trabajo, entonces tráigala para acá. No pasa nada, porque es que los estatutos o digamos los códigos de ética, los direccionamientos desde el sector privado es completamente diferente, aun cuando hay muchas empresas del sector privado que va a decir una redundancia, que prohíben que haya consanguinidad, se me enredé con esa palabra, lazos familiares en diferentes miembros de la misma compañía, cuando tú no eres el dueño.
¿Sí me hago entender? Entonces, este nepotismo aplica directamente para, digamos, el sector público como tal, ¿sí? Buscar favorecer a otras personas de mi familia o pagar favores, algo de lo que nos decía Natalie. Entonces yo soy el concejal de Pueblo Escondido y no puedo contratar directamente a mi familia, pero entonces le contrato a los de la suegra de mi cuñada, de la hijada, de la madrina, y de alguna manera estoy favoreciendo a una línea de mi familia. Entonces de eso se trata. ¿Listo? ¿Claros? ¿Clarísimos? Sí, ya entendí. Ok. Soborno. Eso tampoco existe. ¿Qué es el soborno? ¿A qué hace referencia? A los del tránsito. Ahorita les voy a contar un caso con respecto a los sobornos de tránsito, efectivamente. Cristian, cuéntanos. Sí, no iba a decir tránsito, pero sí me vino algo azul a la mente. No, cuando yo leí el documento, pues yo suelo subrayar y hacer anotaciones y puse anécdota de los 50.000. De las 50.000 razones. Exactamente. Me pasó en uno de los semestres empezando el ITM. Yo ya pues 5 años allá y empezando, uno pues le puede pasar de todo como profe, obviamente. Y el estudiante, bueno, perdió, en fin, le fue súper mal. Y resulta que él me dijo, yo siempre digo que todos los estudiantes sacan ese argumento al final, no sé por qué deberían de hacerlo desde el principio. Desde el para principio. hacerlo más plausible. Teacher, si usted me pone a perder la materia, o sea, es culpa mía, si usted me pone a perder la materia, me quitan la beca. Ok, la responsabilidad te la paso a ti. No, ambas. ¿Sí? Okay. Bueno, yo en ese tipo de aspectos soy muy correcto. Si usted sacó 5, sacó 5. Si sacó 1, sacó 1. Independientemente de lo que yo piense de usted como sujeto, ¿cierto? Su nota es su nota, punto. Total. Y le muestro yo, mira, fulanito, no se puede por esto, en realidad tendría yo que regalarte la materia y eso no lo voy a hacer. No regalo la materia porque no considero que merezcas pasar. Y me pongo yo a rigor porque él era muy insistente y hablo yo con la secretaria del área de idiomas y me dice, fulanito, perdió con usted, ¿cierto? Porque pues, sí, claro, perdió. Él va a perder la beca. Y yo, sí, es que sí. Y el derecho a estar en la U. Y yo, no jodas, es que sí. Porque es la tercera vez que ve esa materia. Y yo, no. Como dice un tío, la cagó y le sobró. La cagó. Bueno, y me llega un correo después de que ya había pasado pues un tiempo de habilitaciones. Obviamente, pues él no le daba ni siquiera para habilitar. Y me escribe un correo que había 50.000 razones para el no perder la materia. Entonces, ya llegamos al día de la recuperación, se apareció el día de la recuperación, porque son pues como 2 momentos, y me dijo, profe, yo sé que lo que le mandé en el correo fue un poco ofensivo, en realidad hay 100.000. Entonces yo le dije, vea, simplemente por el hecho, no cuente conmigo, ¿sí? Porque, yo no sé las intenciones del estudiante, nunca las vamos a saber. El compañero, creo que fue Ernei, que dijo lo del tránsito, total. El señor agente, hay 50.000 razones. Él puede coger el billete y anexarlo al ticket que te va a hacer y te clava, y te parte la igual. expresión, por soborno a servidor público. O sea, él tiene esa potestad y solamente por el hecho ya lo puede joder. Eso no pasa en Colombia, pero en otros países latinoamericanos sí. Sí sucede, sí. La norma claro. Se aplica. Entonces, inmediatamente leí el fragmento en donde decía que los ingenieros hacían puentes aún sabiendo que se van a caer. Y yo pensaba en la realidad colombiana y yo sí, total. O sea, la ética de ellos y la moral, para mí tiene que ver todo, sí, total. está bastante corrompida. Distorsionada.
Sí, exacto. Tenemos unos conceptos muy distorsionados de esto. Cristian, muchas gracias y completamente válido. Me gusta tener un docente acá que en mi clase dando estos testimonios porque eso pasa muy a menudo, o sea, inclusive la confusión de los estudiantes. Yo soy de los profesores que trato, siempre quiero ser amigo de mis estudiantes, a tal punto de que con algunos en alguna época salía a tomar y me iba de paseo con ellos, o sea, no le veo problema a eso. Yo, porque lo tengo clarísimo, pero entonces los estudiantes muchas veces confunden ese tipo de situaciones, entonces muchas veces esos que se iban a tomar conmigo y eran los que perdían, entonces después entraba un conflicto y era un problema para mí institucional. Yo decía, es que él es amigo mío afuera, pero adentro es mi estudiante y si le va mal, le va mal. Aquí no hay conflicto de intereses y mucho menos un tema de soborno, que me hicieron acordar ustedes con el tema del soborno, muchachos. Esto es algo que no me enorgullece, pero me gusta contarlo porque es una lección de vida muy interesante. Yo trabajaba, eso fue hace muchos años, trabajaba en Bavaria. Yo era el jefe de bodega de Bavaria en Santander. Yo manejaba todo lo que pasaba en la bodega de Bavaria en almacenamiento y todo lo que pasaba a nivel nacional, lo que se transportaba de cerveza en esa región del país, ¿sí? Y pues ustedes saben que Bavaria es una empresa que ya no nos pertenece, y todas las semanas estamos en auditoría de calidad, de todas las auditorías, de salud, de buenas prácticas, en fin. Y dentro de eso nosotros nos daban unas digamos, conferencias o charlas alrededor del soborno. Manuel, cuéntanos. ¿Qué es Bavaria? La verdad no sé. Bavaria es digamos que es la marca de lo que conocemos a Águila o SAP-Miller, la productora de la cervecería más grande del país, pues, donde sale el Águila Light, el Águila Negra, Club Colombia, eso es Bavaria. Lo que pasa es que ya eso ha cambiado mucho de dueño. Sí la reconoces, Manuel. Sí, profe, ya quedé claro, gracias. Ok. Entonces, dentro de todo ese tema que nosotros teníamos todas las semanas, porque era todas las semanas, era la conferencia de antisobornos, por supuesto, porque obviamente es una empresa mundial, manejan, yo ya no trabajo allá, en ese momento donde yo estaba manejábamos programas a nivel mundial, o sea, yo sabía lo que estaba pasando en la cervecería en Sudáfrica y lo que pasaba en Colombia y cuáles eran los vehículos, entonces hay un tema muy sensible de obviamente no aceptar sobornos de contratistas, de terceros, de empresas transportadoras, ni de más, ¿cierto? Ni de los vehículos, ni de nadie. Y salí yo de la conferencia, de esa charla, de esa vaciada, porque eso era como vaciadas cada 8 días, y salí ese viernes, como a las 4 de la tarde de la charla, pues, que teníamos habitual del tema antisobornos, no sé qué, y de nosotros tampoco, pues, obviamente favorecer a terceros, ni nada. La planta quedaba retirada de la ciudad, quedaba a las afueras de la ciudad, entonces yo me subí al carro y llegué a la ciudad, no sé qué, yo no había caído en cuenta que pico y placa había cambiado, o sea, de eso que te enredas cuando recién cambia pico y placa, el fin para no alargar el cuento, me metí a la ciudad cuando me para un tránsito por pico y placa, yo, ay, cómo no, yo, pues no me acordaba que ese día no me tocaba, y me tocó, en ese momento, faltar a mi ética profesional, a todo el discurso que hacía media hora me habían dado, y sobornar obviamente el tránsito es algo que no lo he vuelto a hacer y nunca me ha vuelto a pasar, pero creo que es algo que no lo volvería a hacer, primero porque la sensación fue muy, muy maluca y desde lo profesional también, y como dice Cristian, eso se me hubiera podido ir hasta faca, o sea, eso me lo mandan hasta, mejor dicho, hasta implicaciones legales por el cargo y por lo que yo manejaba en ese momento. De hecho, en ese momento de la vida, nosotros no podíamos emborracharnos ni dar un espectáculo público por trabajar en esa empresa. O sea, ¿cómo de nosotros íbamos a hacer un mal ejemplo social de una empresa cervecera? Entonces, el tema del soborno, que es aceptar o entregar dádivas económicas, y creo que ahí cabe también las dádivas o los sobornos emocionales, como seguramente al principio lo quería hacer el estudiante de Cristian y no le funcionó, y después pasó a los sobornos ya físicos o pues monetarios, ¿listo? Entonces, eso es el soborno. Aquí no pasa nada de eso, aquí eso no existe, aquí no favorecemos
por debajo de la mesa a otras personas con tal de ganarnos un contrato, una licitación o, en fin, favorecernos económicamente. Uberney, además que a Cristian le estaban pagando muy poquito. A mí un pelado me dice, profe, es que necesito pasar la materia, pierdo la beca o no me puedo graduar. Claro, pelado, deme 10 millones, 20 millones de pesos. Pues para lo que se va a ganar todo el resto de su vida, 50.000 pesos. Sí, le faltaron ceros a la propuesta. Le faltaron muchos ceros a la propuesta, la verdad, Cristian. Uber, contanos, Uber, que habías levantado la mano y la bajaste. Bueno, una pregunta. Uh-huh. Pues también, digo yo que también sucede que un soborno se puede dar de forma contraria. Por ejemplo, muchas veces te para el tránsito y me consta de una vez que tránsito para mi papá, y lo iba a informar. Mi papá después estaba dejando de ser normal todo el proceso, todo, y no le insinuó nada, sino que antes fue al revés. Tránsito insinuándole. Exactamente, también sería, entonces, ¿cómo sería ahí la situación? Es un soborno, porque es aceptar o entregar, o pedir, es un soborno, para no hacerle parte. Yo me dejo hacer el parte, así como estaba haciendo tu papá, yo me lo dejo hacer. Prefiero que eso pare, ese dinero pare, no sé dónde, que seguir acostumbrando a la gente, porque es que en estos temas éticos, muchachos, hay una situación y es que nosotros normalizamos todo. Hay algo con lo que yo peleo, porque realmente es algo con lo que yo peleo, y es con la puntualidad. Con la puntualidad. Me parece el acto más grosero que un ser humano puede hacer con otra persona, la puntualidad. Pero para nosotros se normalizó eso, y de hecho uno inconscientemente cae en esos juegos. Yo creo que creo que fue Cristian, alguien entró esta mañana antes de las 7 de la mañana. Yo entré como faltando 5 para las 7 y alguien ya estaba adentro. Creo que es Cristian, no recuerdo, alguien estaba adentro y lo ético era empezar la clase a las 7 de la mañana. A mí me tocó caer en la posición de, muchachos, esperemos 2 minutos más mientras los demás se pueden conectar. O sea, ¿sí me hago entender? Inconscientemente yo entro en el juego de los impuntuales y también estoy beneficiando a los impuntuales y estoy castigando a los que llegan a las 7 en punto de la mañana porque les toca esperar. ¿Listo? Entonces el tema del soborno es un tema delicado y de hecho, en general, desde lo ético, es un tema supremamente delicado porque muchas veces caemos en esas situaciones sin siquiera darnos cuenta o permitirnos. Valentina, háblanos pues para que sigamos con el otro. Es que, dos cositas. Primero, yo entré como a las 6:30 solo para ensayar. Segundo, profe, eso es lo que también iba a decir yo. De que los sobornos son algo ahora normales porque nosotros mismos permitimos que fuesen normales. Porque yo sé que yo soy una de las que soy fiel creyente que los buenos son más y yo sé que, o sea, si usted va a hacer su trabajo, usted lo hace normal. Pero al usted ver que le van a sacar platos, es como, ¿por qué no? Prueba la primera, sigue con la segunda y le sigue gustando. El show se espació hasta el punto en que usted dijo, vea, si a usted le ofrecen plata, recíbela, no pasa nada, los deja ir y se les volvió total costumbre. De que no, que los del tránsito corruptos, que los policías corruptos, que son unos vendidos. Pero si usted no les ofrece plata, no siga con la cadena, rompa la cadena ya. Muy bien, Valentina, así es. Yo hago una pregunta y obviamente no es para que la responda. ¿Qué pasaría el día en que, como sociedad, y como dice Valentina, yo también soy un soñador más o alguien que tiene fe en la humanidad todavía? ¿Qué pasaría el día en que no hagamos eso? Que absolutamente nadie haga eso. ¿Qué pasaría? Dejaría de existir el soborno. Quiero traerles también un ejemplo, no, quiero decir algo muy chiquitico también para que avancemos con el tema. Es que el soborno empieza desde la casa, desde el niño más pequeño. Y muchas veces como papás, y yo no me quiero meter en prácticas de crianza, yo no tengo hijos, tengo sobrinos que me sobornan y me atosigan todo el tiempo, y los alcahueteo, por supuesto que sí. Pero en los análisis o en las, digamos, como en los estudios sociológicos que yo hago, uno se da cuenta que pase el año y le regalo la bicicleta, gane el año, pórtese bien, y si me hago entender, o sea, entonces llega el fin de año y eso lo escucho uno frecuentemente, y es que el niño le fue tan bien en el colegio que lo voy a premiar comprándole una bici. ¿Y por qué? Es que su trabajo es que le vaya bien en el colegio. No, o sea, claro, desde pequeños estamos acostumbrados a eso.
Profe, es que eso es como una motivación, entonces eso sería como un soborno para un beneficio, porque a uno como padre le conviene que su hijo gane el año. Pero a través del soborno. Es que la obligación mía como hijo a los 10 años es pasar el año porque es para lo único que me tienen en la casa. Si yo me quiero ganar la bici, hágale aseo a la abuelita los domingos y me gano la platica y me la voy ahorrando. Sí, ok, exacto. Dándole a cambio, o sea, algo, o sea, darles las herramientas para que él aprenda. Pero entonces el pelado va a decir, ah, no, yo este año voy por los patines. El otro año, entonces, el pelado no está haciendo el estudio primero porque le guste o porque le agrade, sino porque está sacando un beneficio de algo que él tiene que hacer. Es como, por ejemplo, en lo laboral. A mí me dicen, te felicito porque te fue muy bien este mes en el trabajo. Es que ese es mi trabajo. O sea, ¿por qué me tienen que, o sea, ¿por qué me tienen que dar algo que sé que tengo que hacer? ¿Sí me hago entender? O sea, que alguien me diga, no, Jairo, es que si eres profesor te vamos a pagar 20.000 pesos, estoy inventando. Yo sé que Cristian se ganará como 100.000 la hora, pero yo me gano como 5.000. Entonces, si eres profesor... Pobresor. Pobresor. Si eres profesor, te pago, pero si eres un buen profesor, te pago más. ¿Sí me hago entender? Es que mi trabajo es ser un buen profesor, no me tienen que pagar más por eso. ¿Sí me hago entender? Eso es el soborno. Y eso viene desde la casa, por supuesto que desde la casa. A mí mis sobrinos me salieron con ese tiro alguna vez, no, tío, es que miren, me fue yo. Es que ese es su trabajo, y es que eso es para usted. Yo no veo por qué yo tenga que aplaudirle que gane el año. O sea, lo felicito y me alegra y muy orgulloso de vos y lo que quieras, pero yo no tengo por qué premiarte por hacer algo que tienes que hacer. Cristian. Qué pena, voy a hacer corto porque pues, parece que estamos hablando solo nosotros y como maluco con los compañeros. Sí, pero ahorita va Valentina. También Sí, dale, Valentina, dale. Yo opino que, pues, o sea, lo que se quiere decir que, o sea, no nos tienen que dar como, pues, como algo, como un premio, por decirlo así, por la obligación de uno, o sea, es que, pues, ya que pues, o sea, es que ni regalado, porque es que si usted va a trabajar es porque usted quiere, usted tiene que cumplir con su obligación y nadie le tiene que dar algo para una motivación, para eso entonces no haga nada, o hacerlo para el estudio. Exactamente, entonces es como el empleado público, llevémosle un presente al empleado público para que me atienda. ¿Por qué? Es que el deber de él es atenderme. ¿Por qué tengo que llevar una botella de whisky? Exacto, gracias Valentina. Cristian, dale para que continuemos con la otra. Sí, también quiero pues hacer como alusión a la sexta, que es falta de dedicación y compromiso, porque comparto mucho lo que dices, en la institución pues, donde yo trabajo pasa también eso. Entonces yo siempre cuando está empezando el curso, les cuento dos historias. Y la primera es, un estudiante, yo sabía que le gustaba mucho el fútbol, perdió el curso. Me dijo, profe, vea, ayúdeme, colabóreme. Vea, yo me esforcé tanto. Y a mí una vez, algún profesor me hizo la misma que yo le voy a hacer a él. ¿Te gusta el fútbol, Pepito? Sí, teacher, claro, me encanta el fútbol. Bueno, o sea que juegas cada 8 días, supongo, el cotejito ahí con los parceros. Sí, profe, claro, hombre. Bueno, ¿y apuestan algo? Sí, una gaseosita o pollo, o pola, lo que sea. Qué bien. O sea que te haces reventar en el partido, ¿sí o no? Qué Ave María, pero llego pelado. ¿Y qué pasa cuando pierdes? Profe, pues bueno, nada, no, se dio todo, sí, bien. Para la próxima. Ok. Lo mismo pasa en inglés. Bye, bye. Así es. Porque es que, o sea, el esfuerzo no es cuantificable, el esfuerzo no se puede medir y menos por una nota. Y la otra, ya así rápidamente, me dicen, teacher, vea, ya se terminó el curso, perdieron la materia. Teacher, mire, yo hice las tareas. Todas las tareas las hice. Yo participaba en clase. Yo siempre llegué a tiempo. Y finalmente, siempre llegué a clase. Ok, continúa. Teacher, pues sí, ese es mi argumento. Ese es tu argumento. Dime cuál de esas 4 cosas no es tu responsabilidad como estudiante. Exactamente. Tu responsabilidad no es llegar a tiempo.
usted sabe que se le cancela la materia por inasistencia. Su responsabilidad es hacer las tareas. Y la participación en clase es algo que no está estipulado en la evaluación. Pues participación en clase 10%. A ver, esto es un universitario. Usted no necesita evaluarle el 10% de participación. Entonces, bueno, quería hacer como alusión también a eso, a la falta de dedicación y compromiso, porque viene de ambas partes. Lo que decías, a mí no me van a pagar más, o los estudiantes no me van a poner 5 porque planeo las clases, subo las notas, entrego los exámenes a tiempo, llego a tiempo. Ellos no me van a poner 5 por eso. Eso es algo que yo debo de hacer. Debo hacer. Como profesional, exacto. Exacto, desde lo ético y desde lo normativo que tengo en la institución. Exacto, Cristian, muchas gracias. Entonces, a eso hago referencia también, chicos, cuando pongo el ejemplo de los hijos. Es que yo tengo a mis hijos estudiando, porque tiene que irle mal. Vea, yo tengo un tema en mi casa, como me crió mi mamá, que me decía, yo le parto estas cosas en la cabeza. Ella es docente. Y en algún momento, yo he sido muy caspa, o sea fui un estudiante muy inteligente, me iba muy bien académicamente, pero en temas de disciplina era bastante pesado. Entonces ella docente, la conocía a todo el mundo, ella era rectora de un colegio, la conocía a todo el mundo pues en el pueblo, y entonces me decía, yo le parto estas cosas donde a mí me den quejas suyas de disciplina, y era de lo que más le daban quejas, claro. Entonces uno entiende hasta dónde puede llegar el soborno, porque es muy fácil decir, es que si usted le va bien y se porta bien en la visita, entonces yo le compro una gaseosa. Es que su deber es portarse bien, es que mi deber es llegar puntual, es que mi deber es entregarles los materiales, es que mi deber es calificarles y entregarles a tiempo. Entonces a mí no me contrata el poli y me va a decir, vea, usted va a dar estas clases de ética o logística o lo que el poli me considera que voy a dictar, y yo decirles, y si lo hago bien, ¿cuánto me pagan? Sí me hago entender. Entonces a eso hace referencia el soborno. Bueno, vamos a hablar de dos adicionales que vienen ahí en cola, es que es la lealtad excesiva y esa falta de dedicación y compromiso que nos acaba de mencionar Cristian. ¿Alguien leyó ese lealtad excesiva? ¿A qué hace referencia? Profe, sí, yo lo leí. Contame, que creo que habíamos hablado esta mañana algo muy parecido. Sí, algo muy parecido, y creo que yo por eso lo decía. Por ejemplo, este está más enfocado a las empresas, ¿cierto? A cuando uno trabaja en cierto tipo de empresas y, por ejemplo, el administrador o la persona superior a uno puede que hizo cosas malas. Por ejemplo, uno se da cuenta que hay un desfalco de dinero, uno sabe y uno lo tapa, inclusive miente, y uno dice esa persona no estuvo ahí en ese momento, y uno sabe qué pasa. Eso pasa también, por ejemplo, con los vigilantes, las señoras del aseo. Ellos siempre saben cuál es el último que entra, cuál es el último que sale, pero le tienen tanta lealtad a esa persona porque es que me dio el trabajo, porque es que él me ayudó, él es el que me tiene acá. Muchas veces dicen es que es miedo, no es miedo. O sea, valora tanto que lo tengan ese trabajo que no, él no estaba acá, él no hizo eso, inclusive incurren en meter a otras personas para cubrir a quien le tienen lealtad porque les ayuda. Vale, Natalie, muchísimas gracias, eso es clarísimo. Eso es lealtad excesiva, o sea, y muchas veces es sí por agradecimiento, bueno, otros temas diferentes. Natalie, muchas gracias. Valentina. Quiero en esto poner el ejemplo de mi suegra. Ella sufría de una lealtad excesivísima ante la empresa donde estaba. En sus tiempos pasados, ella trabajaba en esta empresa y estaba pues un jefe diferente y ese señor les ayuda mucho económicamente. Gracias a ese señor levantó su casa, levantó a sus hijos, su esposo prosperó y bueno, todo lindo. Recientemente el señor se jubiló y le dio la empresa a la hija. La hija no quería la empresa, se la dio a administrar al novio y la empresa cayó a quiebra. ¿Qué pasó? Todos los empleados comenzaron a salir, menos ella. A ella la trataban mal, le gritaban, humillaban, hasta la llegaban a insultar. Si ella llegase a salir media hora antes, si pedía un permiso. Entonces, ante las agresiones, solo le decíamos, sálgase de la empresa. Y ella decía que no era capaz, que ella se había vuelto leal a esa empresa solo por todos los beneficios económicos que le habían dado en el pasado. Era tanto así que decíamos que era más fácil que ella se divorciara de su esposo que se separara de esa empresa. Entonces,
nosotros le decíamos, deje esa lealtad tan excesiva que tiene porque ya no hay nada. Y es eso, o sea, ser tan leal a algo que ya te está haciendo daño. Sí, pero digamos, sí y no, porque la lealtad excesiva en el ámbito pues, laboral, ella obviamente tenía era una lealtad, pues sí, claramente hacia esa empresa, pero sin ningún, digamos, sin ningún no beneficio, sin querer ni siquiera beneficiar a la empresa. Si me hago entender, era como un amor incondicional a esa empresa o a ese recuerdo pues, de la empresa. Pero la lealtad excesiva hacia encubrir precisamente a alguien que puede verse afectado dentro de la compañía, ¿sí? Al jefe donde existiera pues el que ella conoció originalmente. Es que el señor hizo un desfalco grandísimo y tumbó a un montón de gente. Entonces yo voy a dar una declaración ahí mentirosa. Esa es una lealtad excesiva a la compañía. Digamos que ese era un amor incondicional que ella tenía hacia la empresa, como los amores incondicionales en los que uno se mete, en que donde lo tratan mal, lo portan mal y todo, y uno sigue ahí. Eso no es lealtad, eso es un amor hasta enfermizo, sí. Pero otra cosa muy diferente es que esa persona, lo voy a hablar en el ámbito ahora personal, esa persona que está en mi vida, ¿sí? Ese novio, novia, esposo, esposa, cometa un delito y yo lo encubra. Eso es una lealtad excesiva. ¿Listo? Hablemos de falta de dedicación y compromiso, que ya Cristian nos adelantó un poquito de ello. ¿Quién me cuenta sobre este problema ético? Bueno, creo que ya lo rayamos bastante, ya dimos varios ejemplos de falta de dedicación y compromiso. Básicamente es perder el tiempo o no rendir al máximo pues, de lo que tiene que hacer. Entonces, es lo que en el sector empresarial llamamos horas nalga, que me pagan por quedarme sentado ahí. Hay mucha gente que lo hace, o sea, que inclusive son cargos que uno dice, hombre, ¿qué hará? ¿Qué será lo que hace? Sabemos que va a la oficina a las 8 y sale a las 6 de la tarde, prende un computador, pero nunca entendemos cuál es la misión o el trabajo real que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, es como esa pérdida de tiempo, de dedicación o compromiso frente al trabajo. Abuso de confianza. ¿Quién me habla de abuso de confianza? Ya nos faltan cuatro punticos. ¿Se fueron o qué? O los mismos 4 pues que han venido hablando durante toda la clase. No, acá estamos activos. Mauro, entonces háblame del abuso de confianza. ¿Qué leíste? Pues más un momento. Mientras lees. No, ya leí, sino que es que me confundo con todos los temas que eran, porque eran varios cosas. El 7, ahí le soplo. El 7, abuso de confianza. Mientras Mauro se prepara, ¿a alguien más? Profe, yo. Valentina Monsalve. Sí. Profe, pues yo siento que es, por ejemplo, pues, o sea, eso se ve en todo, pues, en todas partes, así sea en familia, en empresas, en todo. Por ejemplo, cuando en familia, que uno, por ejemplo, con un hermano, por decirlo así, que uno, está bien que sean los hermanos, pero pues yo siento que porque sea familia uno no se puede como que no, que él puede coger las cosas de uno así como así, ¿sí me entiendes? Entonces es como que por ejemplo uno le pueda prestar algo y entonces ya como tienen confianza así en sí con uno, o una mejor amiga pues que apenas pues que ya usted está entrando a la casa y abuse de esa confianza, que abuse a coger cosas sin permiso, a coger plata también sin permiso, porque hay gente que dice, ay no, como yo la conozco y ella me tiene tanta confianza, pues yo lo hago. Entonces yo siento que también es como en ese sentido. También puede ser también en empresas y así, pues siento. Vale. Ok, Valentina, gracias. Profe, Mauro, ahora sí. Yo diría que el abuso de confianza aplicaría, depende del ámbito. Un ejemplo, si hablamos en el empresarial, sería con los materiales. Un ejemplo, tú cuando estás estudiando logística, casi siempre te ponen a trabajar en almacén. Entonces, vos ya sos muy amigo del jefe y entonces, no, a él al salir no lo requisen.
y entonces vos por ya tener esa confianza te vas a llevar materiales de la empresa o cualquier cosita. Entonces ahí yo diría que aplica el abuso de confianza, depende en el ámbito que vos estés. Claramente, Mauro, muchísimas gracias. Mejor Mucho explicado no gusto. puedo haber quedado. Natalie. Creo que yo voy a dar un ejemplo cortico de lo que puede pasar en las empresas de confección. Tengo a alguien que conozco que hace auditorías contables, ¿cierto? Y en las empresas de confección, como son telas, es por peso. Y hay personas que van sacando, montan su propia empresa y sacan pedazos de tela. Eso es un producto muy difícil de darme cuenta realmente cuánto se gastó, porque es muy fácil de maquillar. Y generalmente cuando hay un administrador, ese administrador se vienen a dar cuenta es cuando ya tienen plata. ¿Por qué? Porque montan un negocio por debajo y van sacando pedazos de tela. Entonces, el abuso de confianza acá va directamente ligado con las empresas, con la forma en la utilización de los recursos, lo que yo paso por debajo para, digamos, para beneficiarme. Para beneficiarme. Listo, Natalie, muchas gracias. Voy a leer algo acá muy interesante que nos dice Jason. Jason Antonio nos dice, en el ámbito laboral y no solo en lo material, sino desde algo muy simple como el ser puntual. Ahí hay un abuso de confianza. Claro, gracias, Jason. Desde ahí hay un abuso de confianza. Totalmente, desde lo impuntual de que, ay, es que el jefe es amigo mío, el supervisor, eso no me coloca el retraso yo a las 8:10 que le llegue, súper bien, no, ay, a las 4:30 yo ya me voy despachando y ahí empieza ese abuso de confianza, ¿listo? Y en muchas otras cosas, es que nomás sacar las hojitas, esto en áreas administrativas es muy común, ay, yo me llevo aquí 20 hojitas de la resma y 30 hojitas de la resma de papel y ay, yo vengo e imprimo acá los trabajos de mi hijo, de mi hija. Muchas empresas lo permiten, pero cuando lo hacemos, digamos, como en esa mala onda de sacar beneficio particular, pues es donde uno dice que hay un abuso de confianza, los ganchos de la cosedora, en fin, o sea, de eso se ve de todo, o sea, desde lo más mínimo, y después a los 10 años estamos diciendo, oiga, la empresa quebró, pero es que resulta que somos 500 empleados y los 500 sacando hojas, sacando ganchos, sacando de todo, llevándonos el botellón del agua, o sea, eso se ve de todo, entonces ahí hay un abuso de confianza claramente, o todos llegando tarde, o siendo impuntuales en las horas de descanso y demás, como lo plantea Jason Antonio también, entonces muy interesante. Listo, chicos, muchísimas gracias, muy clarísimo ese tema del abuso de confianza. El encubrimiento, callar para no denunciar a un traidor. Movido, aquí es diferente a esa lealtad excesiva. Entonces el encubrimiento puede suceder por temor, ¿listo? Entonces ahí se aplica algo que muchos decían hace rato, que decían, no, es que es el jefe y es que ¿cómo hago yo para pues, dejarlo en evidencia que él fue el que cometió el error o el que hizo la falta? Si es que es mi jefe y de pronto eso va a tener repercusiones a mediano o largo plazo en mi hoja de vida o en mi vida profesional. Entonces es el encubrimiento. Ahora hablemos de uno muy interesante que me interesa que reflexionemos y es el egoísmo. ¿Quién me quiere hablar del egoísmo en el ámbito empresarial? El egoísmo. No, el egoísmo para mí aplicaría más en el jefe, porque algunas veces el jefe solo piensa en el bienestar de él, recibir plata de él, que su empresa funcione, pero nunca piensa en los trabajadores y en lo que tiene que hacer para que la empresa de él pueda crecer. Porque a mí me parece, pues desde mi punto de vista, a mí por eso, pues con la ayuda de Dios, nunca me gustaría trabajarle a una empresa, sino tener mi propio negocio. Porque un jefe nunca piensa en el trabajador, solo en el bienestar de él y de su empresa, pues nunca en el trabajador. Vale, Mauro, listo, ya profundizamos, muchas gracias. Valentina. Yo, pues no sé si es tanto egoísta, pero, por ejemplo, cuando uno está como en algún proyecto o en alguna empresa, pues a uno siempre le meten que usted tiene que ser competitivo, ¿cierto? Para subir de rango. Entonces, por ejemplo, con el tema de los practicantes, cuando llegamos de practicantes a un lugar, a nosotros nos ponen
como un supervisor, algo así. Ujú. Entonces nos dicen, si tiene algún problema, pide ayuda a alguno de sus compañeros. Y algunos de los compañeros no ayudan solo porque se meten en la cabeza de que si yo soy buena en lo que hago, a ellos no los van a ascender. O sea, se cogen como para ellos el conocimiento, a son de que si yo le enseño a este o a este se me va a superar y me va a dejar atrás. Entonces, no es. Sí, válido. Hay un tema, y a eso hace referencia el egoísmo. ¿Alguien más, muchachos? Por acá nos está escribiendo Jason, egoísmo en enseñar, es muy común. Sí, claramente que sí. ¿Alguien más que nos quiera aportar a ese punto del egoísmo a nivel empresarial? Jason nos dice que es muy común en personas antiguas de la empresa. Entonces, a ver, el egoísmo, y no solamente por, o sea, siempre lo tomamos, cuando hablamos del concepto de egoísmo, siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de que no quiero compartir mis conocimientos cuando estamos hablando de personas nuevas y demás, o de otros compañeros de la empresa. Pero el egoísmo también hace referencia a buscar mi propio bienestar en detrimento o por encima del bienestar colectivo. Por ejemplo, y aquí difiere un poco con Mauro, y ya les voy a decir por qué difiere un poco con Mauro, porque en cualquier rango que yo esté en la empresa, puedo ser egoísta. Yo puedo ser el señor de los tintos, y yo puedo decir, es que yo soy egoísta y entonces voy a hacerles el café más clarito porque es que yo me quiero llevar el resto de café para mi casa. Entonces yo estoy siendo egoísta, no me importa. O no les voy a hervir bien el agua, estoy siendo egoísta porque yo lo que necesito es que mi trabajo rinda. Entonces yo decir, ¿para qué me pongo a hervir bien el agua? Eso ahí medio, estoy siendo egoísta porque les puedo afectar físicamente a ellos en su estado de salud, pero yo me voy a ver beneficiado porque voy a terminar más temprano mi trabajo. Entonces, en ese sentido, no es solamente el jefe. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros confundimos que porque el jefe está buscando un bienestar económico, por supuesto, que es lo que tú estás pensando también, Mauro, y que es lo que pensamos todos cuando queremos montar empresa. Obviamente yo no voy a montar una empresa, si no monto es una ONG o una empresa de beneficencia, si lo que yo quiero ayudar es a la gente. Es otro tema completamente diferente. Pero si yo monto una empresa es porque yo quiero un beneficio económico. Y eso no me hace egoísta. Que voy a buscar un beneficio económico, obviamente voy a tener empleados, pero no puedo tener a los empleados en las mismas condiciones que voy a estar yo, porque si fueran en las mismas condiciones se llamarían era socios, no empleados o colaboradores. Entonces, es un tema, digamos, una línea muy delgada, un poco sensible, pero como jefe o como dueño de la empresa, todos podríamos decir que somos egoístas o son egoístas los jefes o dueños de la empresa porque buscan ese beneficio económico. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia como ese egoísmo, no solamente al compartir el conocimiento o en el rol pues, de empresarial, como al compartir con los nuevos o con sus otros compañeros, sino también a tener actos o actitudes que solo me beneficien a mí por encima de lo que pueda pasar con los demás en el equipo o en el grupo de trabajo. No sé si alguien más tenga algo adicional o una pregunta, duda, inquietud, queja o reclamo. Nada, listo. Entonces hablemos de incompetencia, que ya es el último. Hola. ¿Se fueron o qué? ¿Quién me habla de incompetencia? Cristian, contámelo. Salve usted la patria. La imagen la había visto antes en un Sí, memo sí. y tenía como título que esta es la sociedad de Colombia, ¿cierto? Entonces, para mí la incompetencia va también muy ligada al egoísmo como tal, y la imagen es bastante diciente. El hecho de que esté en el lado seco de la balsa no quiere decir que no me vaya a hundir. Y eso es algo que Exactamente. la sociedad colombiana ha permeabilizado mucho tiempo. Yo, yo he escuchado a mucha gente quejarse de Uribe, de Petro, de X, de Y, bueno. Pero en realidad el problema está en la mentalidad colombiana.
el problema no está en el Congreso, el problema está en el colombiano como tal. Así cambiemos todos los políticos que hay, en este momento se van a subir a unos que piensan exactamente igual. Entonces, yo pienso que la incompetencia parte de ahí, del egoísmo de pensar de que como yo me estoy salvando, yo estoy bien, pues el resto no. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven incompetentes a la hora de gestionar ciertas cosas, pues yéndome como un lado, pues como por el lado del ámbito político, pero ya viéndolo como es de la empresa como tal, si un trabajador se queja de que la máquina no funciona bien, pero su jefe en negligencia, no, pues no sé, sí, eso es, en realidad eso es problema suyo, entre comillas, se vuelve incompetente para hacer su trabajo y eso afecta obviamente a los de abajo. Entonces pienso que es un problema obvio político, como lo mencioné ahora, el problema del colombiano es que si vio un billete, ve que se le cae a alguien un billete, él va y lo pisa, ¿cierto? O lo hablamos ahora de la corrupción, cada uno es corrupto a su manera. En tu caso le ofreciste 50.000, pero hay personas que van a ofrecer 5 millones, pero hay otras que van a ofrecer 50 millones, y un político va a ofrecer 50.000 millones, porque cada uno es corrupto a su manera. Entonces me parece que la incompetencia parte también desde el egoísmo, entonces los veo como muy ligados. Un político generalmente está, no sé, voy a hablar de un presidente, está 4 años. Haga lo que haga, igual se va a pensionar. La opinión pública o lo que la gente termine hablando de él, no creo que le importe. Porque pues, son 4 años y ya, ¿cierto? Entonces, este sí pues ha sido épico, pero en términos de incompetencia creo que lo vemos desde muchos lados públicos más que todo. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Voy con Valentina Pozo y luego con Natalie. Valentina. Cristian me hizo acordar una vez que una viejita evangélica le robó 5.000 pesos. Profe, yo también pienso que la incompetencia es como aquellas personas que les encanta pedir, pero no dan nada. Ok. Es como, por ejemplo, sí, como en la opinión pública, como yo estoy cansada de, no sé, de los que hacen grafitis, o yo estoy cansada de no sé, de lo de los pobres indigentes en la calle, que es que no me gusta, pero cuando usted le preguntan qué va a hacer para mejorar esa situación, nada, yo no soy responsable de eso. Es eso, es como todo lo que sigue incompetente. Ok, Valentina, mil gracias. Natalie. Profe, bueno, yo creo que es más bien como una duda, o no sé si es una duda. Digamos tranquila, que sí, plantéalo. Ellos los chicos acabaron de hablar de incompetencia como tal, como siempre lo vemos, como miramos la incompetencia, ¿cierto? Pero no sé si fue que yo entendí mal el documento, pero dentro de lo que yo leí, lo que me dice ahí y de la incompetencia que estamos hablando es cuando una persona llega en su cargo a una zona de confort. Es decir, toda persona siempre tiende a generar unos ascensos en su vida laboral. Entonces se perfila a cierto cargo y cuando llega al máximo tope donde puede estar, se vuelve incompetente porque hace su trabajo simplemente porque le toca. Ese es el punto máximo al que quiere llegar y ya no se esfuerza. Se vuelve incompetente por eso, porque ya está en una zona de confort, yo me mantengo ahí y pues ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, ya no voy a crecer. Lo contrario de una persona que llega a un puesto y dice, yo voy a llegar a ese puesto y aunque ya no puedo crecer, puedo liderarlo y puedo hacer las cosas muy bien. Yo me vuelvo incompetente en cuanto a lo que leí es cuando llego a mi punto máximo y en ese punto máximo yo hago mi trabajo no dando lo mejor de mí, sino como me toque, porque ya después de ahí no voy a pasar. Entonces ya ahí es lo que decíamos ahora, yo trabajo de 8 a 5, pero yo me siento, hago lo que me corresponde y de ahí no busco cómo mejorar ni pasar de ahí, pues para qué si ya ese es el punto máximo en el que quería estar. Eso fue lo que yo entendí de lo que leí. Ok, Natalie, muchísimas gracias. Y claramente es muy concreto lo que tú estás diciendo, pero sí tiene mucho que ver de pronto con lo que estaban diciendo los compañeros en el sentido de que
Si yo estoy en una posición, lo que pasa es que yo no lo tomaron literal de un cargo como tal. Valentina nos dio un ejemplo de esta señora que pone la queja pero no hace nada, ¿cierto? Y Cristian lo enfocó hacia el lado político también, pero que estoy en una posición, voy a llamarle posición, estoy en una posición cómoda, como tú dices, Natalie, soy el supervisor o lo que sea, o el alcalde, o bueno, lo que sea, el cargo que sea, desde lo público o lo privado, estoy en esa posición cómoda, entonces no voy a hacer absolutamente nada más, indiferentemente de que pueda tener o no un ascenso, es aquí donde quiero llegar, aquí donde me siento cómodo, pero una cosa es sentirme cómodo y hacer las cosas bien, y otra cosa es sentirme cómodo y no hacer absolutamente nada. Ahí es la incompetencia que tú estás mencionando, que es claro que sí, entendiste el documento perfectamente. Entonces, volvemos al ejemplo mío. A mí me dicen, usted va a ser docente en el Politécnico Mayor, va a dar ética, entonces yo no aspiro a ser el coordinador, yo no aspiro a ser el rector, ni un líder de ninguna de las áreas del Politécnico Mayor. Yo quiero quedarme siendo profesor, pero puedo quedarme siendo profesor haciéndolo bien o quedarme siendo profesor con temas de hace 20, 30 años de docencia. ¿Sí me hago entender? Esa es la incompetencia. Yo soy incompetente porque es que no me actualizo, porque no hago las cosas de una forma dinámica y no me actualizo tal cual como tú lo estás diciendo, por supuesto. En el concepto más puro de la incompetencia, hace referencia a la incapacidad de una persona para realizar una actividad. Ese es el concepto más puro y neto, pues definido desde el lenguaje, es la incapacidad de una persona para realizar una actividad. Entonces, en ese sentido, todos somos incompetentes, porque es que yo no puedo operar. Yo no puedo operar, ¿sí? Pero si lo trasladamos a estos contextos más sociales, hay esa incompetencia que nombra Valentina, hay esa competencia que nombra Cristian, de que estoy en esta posición, pero no voy a hacer nada, que hagan los demás, ¿sí? Que hagan los demás. Y eso va ligado claramente a unas situaciones éticas. Por supuesto que esperamos que todo cambie, pero el cambio lo doy yo, entonces es otro tema interesante. Hay algo que nuestros compañeros que ustedes estaban hablando ahorita, y es un tema que transversalmente lo hablaron todos, y es la empatía. La empatía, que eso quiero hablar en la próxima clase, pero llévense esa palabra en la cabeza para que vayan a ir leyendo sobre eso. La empatía, ¿qué tan empáticos somos nosotros con las situaciones de las demás personas? Lo decía Mauro con ese jefe tirano que solo busca el beneficio personal, lo decía Cristian desde el punto de vista de que el político está ya montado y me vale 5, lo decía Valentina desde la persona que siempre pone la queja pero no hace nada, lo decías tú, Natalie, bueno, todos los que hablaron transversalmente de ese término que es la empatía. Entonces quiero que en la próxima clase hablemos un poco alrededor de ese tema. Y creo que es algo de lo que muchas veces como sociedad no tenemos, que es lo que más carecemos, porque no somos empáticos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, sí señor Jason Antonio, muy bien, es como ponerse en los zapatos del otro, a eso hace referencia a la empatía, como saber las necesidades del otro, que de que empezó la pandemia y los que ya pasaron por procesos académicos conmigo, yo siempre les decía, muchachos, yo entiendo que muchos de ustedes están trabajando el sábado, yo entiendo que muchos de ustedes salen de trabajar mamados para conectarse a clase, yo entiendo que no tienen computador, yo entiendo que, o sea, tratar como de poder buscar esos puntos medios con todos para que evolucionemos como sociedad. ¿Listo? Chicos, chicas, no quiero robarles más tiempo porque la idea tampoco es que estemos conectados hasta las 5 de la tarde. Ustedes hablan muy bueno, tienen muy claro muchos conceptos de estos temas de ética, entonces